Muy bien, familia. Yo quisiera ver con ustedes en la noche de hoy una breve reflexión. Y créame que yo he reflexionado mucho en estos días porque los últimos miércoles que me ha tocado a mí predicar, he visto que nos hemos ido más tarde de lo normal. Y eso tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad que sí? Vamos a tratar de que hoy sea distinto. Quiero reflexionar con ustedes en una obra milagrosa de Cristo, en un milagro de Cristo que tiene algo de especial. Es uno de los milagros más famosos que Cristo realizó, pero tiene la peculiaridad de que es el único milagro que aparece registrado en los 4 evangelios. O sea, mire cómo son los evangelios. Los evangelios son, ¿verdad?, la presentación de la llegada de Cristo a este mundo y su ministerio, enfocada desde diferentes puntos de vista, por diferentes hombres, con diferentes enfoques cada uno. Por ejemplo, seguramente usted ha escuchado ya que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Eso se debe al trasfondo de Mateo, a que Mateo tenía raíces judías en su trasfondo. A diferencia de Juan, por ejemplo, y de Lucas, que se entiende que son evangelios que fueron dirigidos hacia los gentiles, porque no eran judíos en su trasfondo. Es lo mismo, pero enfocado de diferentes perspectivas. Por eso usted ve, por ejemplo, que en Lucas se habla de un endemoniado y en Mateo se habla de 2. Porque perfectamente pudieron ser 2, pero Lucas quizás se enfoca más en el que recibió el milagro. Y no lo menciona a los 2, menciona solamente el que recibió el milagro. Ve, una cuestión de perspectiva. Es lo mismo que si usted y yo salimos a la calle y nos quedamos observando, cuando se nos pregunte lo que vimos, es muy probable que digamos algo diferente aunque estábamos en el mismo lugar. Porque cada uno de nosotros aprecia las cosas con otros elementos, con elementos distintos, con perspectivas distintas. Eso es lo que pasa con los evangelios, y entonces con los evangelios sucede algo también, que es que por la forma en la que se conformaron, se habla de 3 evangelios que son los evangelios sinópticos. ¿Han oído esa palabra? Esa expresión, evangelios sinópticos. Si no la han oído, se la explico rapidito. Sinóptico se refiere o significa similares. Se le llama sinóptico porque son muy parecidos en su documentación. Tienen muchos elementos en común. Y tienen mucho en común en cuanto a cómo se formaron. Porque seguramente usted ha oído, ¿verdad?, que aunque tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primero de los evangelios realmente es Marcos. Usted ha escuchado eso antes, ¿verdad? Se cree eso es muy popular. Se cree, y de hecho nosotros como adventistas creemos eso también, y entonces Marcos sirvió como base para documentación de Mateo y Lucas también. Por eso se le llama sinóptico, porque se formaron prácticamente de la misma forma. Pero ¿qué pasa con Juan? Que Juan se formó de una manera distinta. Porque Juan no se formó en base a investigación, por ejemplo, como se formó Lucas. Lucas, como científico que era, como médico que era, tenía las herramientas para escribir como investigador, que de hecho eso fue lo que hizo. Por eso Lucas y Hechos, que son los libros escritos por Lucas, tienen tanto contenido histórico, porque él trabajó con investigación en la formación de su evangelio. Con Juan pasa algo distinto, y es que Juan es por testimonio. Juan escribe de lo que vio, Juan estuvo ahí en todo. Eso hace que Juan entre en una categoría distinta a los sinópticos. Y entonces, este milagro que vamos a ver hoy tiene esa característica. Wow, dije muchas cosas, ¿verdad? Dios mío. Perdónenme. El milagro del que le estoy hablando tiene la característica de que está en los 4 evangelios. Es el único milagro que aparece en todos. Y es de los más populares de los que se conocen de Cristo. ¿Cuál cree usted que es el milagro más famoso de Cristo? ¿Cuál cree usted que es el milagro del que estoy hablando? Está cerca, muy cerca. No. Tomás está cerquísima. Casi le cae al lado. Sí. No. De acuerdo al texto de Juan, en eso que mencionó Tomás del paralítico aparece en el capítulo 5 de Juan. Y en el 6 entonces aparece el milagro del que le estoy hablando, que es la multiplicación de los panes y los peces. Ese es el milagro que le decía que es muy famoso y que tiene esa condición que no la tienen ninguno de los otros milagros de Cristo. Y es que
aparece relatada en todos los evangelios, en los 4. ¿Qué está sucediendo allí? Vaya conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Veamos el milagro y de ahí saquemos rapidito la reflexión. A ver si hoy logramos algo distinto que los miércoles pasados. Gracias porque usted a pesar de eso ha venido y se mantiene viniendo. Perdóneme que yo sé que me pasé de tiempo en los miércoles anteriores. Vamos a tratar de que eso no pase. Oh, por cierto, familia, nosotros tenemos un evento especial la semana que viene. Tenemos un invitado media semana de miércoles a sábado y es un fin de semana de reavivamiento organizado por el Ministerio de Obra Misionera. Así que, Daisy, esa media semana es una oportunidad para que esa motivación en ti se confirme de tener a alguien más con quien compartir el evangelio. Y es una oportunidad para todos nosotros para reanimarnos y relanzar nuevamente nuestra obra misionera de iglesia. Este miércoles 16 comenzamos eso con un pastor invitado que estará con nosotros esos días. Juan 6, los primeros versículos contienen el relato de este milagro y vamos a leerlo para sacar algunos elementos y entonces tener la reflexión de esta noche. Allí nos dice la palabra que después de esto, y esto es ¿verdad? El relato que aparece justamente antes, que es una disertación de Cristo, una exposición de Cristo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Es lo mismo. Tiberias significa eso, mar de Galilea. Y lo seguía una gran multitud. Mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto le decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. ¿Dándole cómo? Todo lo que querían. Así que ya el milagro estaba hecho. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Ahí está el milagro realizado y de él yo quiero que veamos algunos elementos antes de seguir. Lo primero que se menciona aquí o que se resalta es que a Cristo lo seguía una gran multitud. Y hay muchas razones por las que se arguye que esto ocurría y una de ellas está explicada aquí, por las grandes señales que él hacía a los enfermos. Es decir, siempre captó la atención de la gente cómo se manifestaba el poder de Cristo. Así que lo seguía una gran multitud y cuando el versículo se quiere referir específicamente a ella, dice que debía ser de 5,000 hombres. Eso seguramente yo usted ha escuchado mucho, que debía ser más gente por la cantidad de personas que no se contaban, mujeres y niños. Entonces, definitivamente eran más. Y 5,000, hermanos queridos, es mucho hasta de hormigas. Mucha gente. Yo recuerdo que, le voy a mencionar este ejemplo porque más tarde me va a servir. Hermano Edgar, cuando yo vine aquí la primera vez a Los Ángeles en el 2016, a mí me invitaron un sábado a predicar allá a la iglesia central. Y yo no sé si usted ha ido allí o sabe, pero ellos son cerca o más de 1,000 personas cada sábado en ese templo. ¿Estoy en lo correcto? Y esa es la audiencia más grande a la que yo había predicado alguna vez. Y yo me acuerdo que yo subí ahí, hermano, y yo me tuve que dar un trago de agua. Y cuando la gente creía que yo iba a comenzar, me di otro trago de agua. Y yo me sentía que me estaba mareando porque yo no había visto nunca
tanta gente frente a mí. Una cosa impresionante. Y de esa misma manera, porque eso pasa, yo tengo amigos que le ha pasado eso. Yo conozco unos muchachos de New Jersey que cantaron en el Campolín Internacional de 2014, una agrupación hispana que se llama Justified. Ellos fueron elegidos para tener un especial ahí. Y cuando esos muchachos bajaron, que vieron casi 50,000 personas frente a ellos, me decían, Emil, yo sentía que me iba a caer de esa tarima. 5,000 eran más de lo que yo vi en la central. Pero mi hermano, como yo le digo, 5,000 es mucho hasta de grano de sal. Eso es mucho. Y más de 5,000 era mucha más gente. Y la preocupación aquí no era hablarle a 5,000 personas, era alimentarlas, algo más difícil todavía. Por eso vemos que se hacen varias sugerencias, varias propuestas, pero ninguna funciona. Cuando Jesús le hace la pregunta a Felipe, Felipe dice, bueno, es que ni 200 denarios. Eso es mucho dinero. Era mucho dinero. Era más o menos el equivalente a casi un mes de salario de un hombre, de un jornalero. Así que era mucho dinero. Y eso no iba a ser suficiente. También entonces otro propuso que se dejara ir a la gente, que se vayan. Pero eso tampoco era lo que Cristo quería. Entonces, de repente, Andrés ve el niño y lo señala. El niño que tiene solamente una cosa o un lunch, una comida, que consistía en 5 panes de cebada y 2 pescados. Entonces, eso es lo que se solicita. Se le pide, el niño lo da, Jesús lo toma y empieza a hacer el milagro. Empieza a hacer la multiplicación. Y lo que dice allí es que él empezó a repartir. A repartir. Y como él empieza a repartir y sigue repartiendo y sigue repartiendo y sigue repartiendo, yo me imagino que al partirlo, el milagro era que al partir el pan no se reducía. Que cada vez que partía un pedazo, tenía uno entero en cada mano en lugar de tener una mitad. Porque eso es lo que dice la palabra, que empezó a repartirlo y que lo mismo hizo con los pescados. Hasta que todo el mundo comió y se sació. La gente de inmediato empezó a comer la comidilla, empezaron a darse cuenta. Pero ¿de dónde salió tanta comida? ¿Qué está pasando aquí? Finalmente tuvieron que reconocer que era un milagro de Dios. Yo quiero que usted siga este hilo conmigo para que entienda el mensaje que quiero compartir con usted. Porque yo le estoy hablando de oración hoy. Es de oración que le voy a hablar otra vez. Y aquí lo que le quiero decir es que, así como enseña esta historia al principio, que se propusieron varias soluciones y ninguna funcionó, yo quiero decirles, hermanos, que cuando usted sienta que nada funciona, la oración sí funciona. Amén. Y les hablo de la oración porque la oración es eso, lo que yo dispongo mi corazón para hacer una entrega a Dios. Yo entrego mi voluntad, yo entrego mi carácter. Eso ocurre cada vez que uno ora con fe, cada vez que uno ora con sinceridad. ¿Por qué digo que entrega uno su carácter? Porque la oración es el mejor antídoto para el orgullo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada vez que usted ora, usted está reconociendo que hay uno más grande que usted. Entonces eso lo ayuda, en la medida que usted más lo hace, a que se reduzca su orgullo y su confianza en Él aumente. También es el medio a través del cual nosotros tenemos más oportunidad de contemplación con Dios, porque es nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él. En la medida que uno ora, pasa tiempo con Él, y en la medida que uno pasa tiempo con Él, se asemeja a Él. La contemplación de Cristo nos hace cada día semejantes a Él. Eso pasa también en la oración. Y le menciono esto porque, al igual que lo que ocurrió aquí, en su vida es posible que cuando surgen las situaciones, cuando surgen las dificultades, cuando surge la enfermedad, cuando llega la adversidad, nada funcione y solamente la oración lo haga. Aquí la solución no era que la gente se fuera a su casa. Aquí la solución no eran 200 denarios ni 2,000 denarios. Aquí la solución era Cristo, el que usted tiene la oportunidad de encontrar cada vez que cierra sus ojos y ora. ¿Y por qué la oración? ¿Por qué le estoy hablando de oración también? Porque la oración es nuestra entrega. Aquí estamos viendo a un niño que quizás no era el único que tenía algo de comida.
Es probable que muchas más de las personas que estaban ahí tuvieran algo de comida, pero fue el único que dio lo que tenía. Fue el único que hizo la entrega. Y él no le dio 2 de los 5 panes, no le dio 3 de los 5 panes, él le dio todo lo que tenía. Tenía 5 y le dio 5, tenía 2 pescados y le dio los 2 pescados. O sea, aquí estamos viendo a alguien que pone en manos de Dios todo lo que tiene, y con eso que era todo lo que ese niño tenía, entonces Dios hace un milagro. Porque como ya les dije, es posible que todo lo que usted intente no funcione porque la oración es lo único que le funcione. Yo no sé si toda mi diligencia, todo lo que yo haga con mi ímpetu, con mi fuerza, todas las ideas que se me ocurran, yo no sé si funcionarán o no, pero de la oración yo puedo estar seguro que funciona. Yo no sé si lo que yo voy a hacer será provechoso ante una u otra situación, pero yo sí sé que la oración no falla. Yo sé que la oración es un medio seguro, y siempre es un medio seguro cuando nace de un corazón sincero y entregado por completo al Señor. Como este niño, que no le dio un solo pan de los 5, le dio los 5. Le dio todo lo que tenía y Dios con eso hizo milagros. Pero no quiero dejar esto aquí porque muchas veces uno no logra hacer eso. Uno no logra hacer una entrega completa y sincera. Uno no llega muchas veces ni siquiera a la oración. Y eso tiene muchas razones. Hay muchas razones por las que eso no pasa. Debilidades, indignidad que se siente. Esas son las más comunes. Mucha gente no ora porque no cree que Dios vaya a recibir sus oraciones. Porque como dijo Martín Lutero, ¿verdad? Cuando me miro a mí mismo, estoy perdido. Pero cuando miro a Dios, estoy a salvo. Muchas veces cuando vamos a orar, miramos a nosotros mismos y cuando vemos nuestro pecado, cuando vemos nuestros errores, cuando vemos lo que somos, decimos, no, ¿para qué pierdo mi tiempo? Dios no va a recibirme. ¿Para qué si yo soy tan pequeño, tan indigno, tan sucio por el pecado? Sin embargo, esta historia nos demuestra que Dios quiere que vengamos a Él tal y como estamos. Que Dios nos recibe siempre. Oye las oraciones que nacen de nuestra fe y lo hace sin importar nuestras circunstancias. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si usted se fija, de todo el relato, el versículo 9 y el versículo 13 son los únicos que hablan de lo que el niño tenía. Son los únicos que hablan de que el niño tenía 5 panes y 2 peces. La expresión se repite en estos 2 versículos. Y en ambos versículos, que son las únicas 2 menciones del pan, se menciona el detalle de que los panes eran de cebada. Eso no es casualidad tampoco. En los 2 versículos que se menciona el pan, se menciona el detalle de que el pan era de cebada. O sea, mire qué es lo que le quiero decir. Si cuando se acabe el culto decimos, bueno, al principio, ¿verdad? De los cultos de los miércoles que vamos a tener brindis. Si decimos, el miércoles que viene se va a dar un pan cuando lleguemos. Yo estoy seguro que en su mente no va a surgir la duda de qué será ese pan. Usted sabe de qué es el pan. Usted no le va a llegar la curiosidad. Aquí se está mencionando porque el pan se puede hacer de muchos cereales. Pero la cebada es el peor de los cereales para el pan. El que menos nutrientes tiene. Y por esa razón, el más barato, el de menos valor. Ese niño tenía 5 panes, pero esos 5 panes que tenían era de lo peor que se podía tener un pan. Y a pesar de eso, en la mano de Cristo fue un elemento con el cual Dios hizo un milagro. Porque es que, hermanos queridos, es que no importa qué tan encendido espiritualmente yo me sienta, no importa qué tan consagrado yo me sienta, o no importa qué tan miserable yo me sienta por el pecado que hice ayer. Si mi oración nace de mi corazón de manera sincera, Dios la va a escuchar. Dios no escucha la oración por lo que tú eres. Dios escucha la oración por lo que Él es, por lo que Él quiere para ti. Y el ejemplo de la Biblia nos demuestra eso. ¿Qué pasó con Jonás en el capítulo 2 de Jonás? Él había desobedecido deliberadamente a Dios. Cayó en manos de esos hombres, cayó en ese barco, cayó al mismo mar y cayó al vientre de ese pez.
Y desde ahí adentro oró al Señor y Dios escuchó su oración, ¿sí o no? ¿Digno o indigno? No lo merecía. Pero es que eso no depende de ti para que Él te oiga. Él estaba en una situación difícil y viviendo las consecuencias de sus propios errores. Pero ¿lo escuchó Dios, sí o no? Sí. ¿Escuchó Dios la oración de David? Teniendo que esconderse de Saúl, en angustia, en miedo. Dios le escuchó. ¿Usted nunca ha sentido temor de algo? En su temor, a pesar de lo grande que pueda ser ese temor, de todas maneras Dios escucha su oración. Dios escuchó a David y te escucha a ti. Escuchó a Jonás y te escucha a ti. Daniel siendo amenazado por un reino y por una conspiración en su contra, se mantenía orando como era su costumbre, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan el capítulo 6 de Daniel? Y por esa razón inclusive fue echado a que unos leones se lo comieran. Pero Dios escuchaba las oraciones de su hijo fiel y en la peor de las angustias también lo salvó. ¿Qué te estoy diciendo? Que si como este niño tú oras y le das a Dios todo lo que tienes, no importa cuál sea la circunstancia, no importa que te encuentres en el vientre de un pez que son las consecuencias de tus errores. No importa que tú te encuentres en el vientre de tus deudas, de tus malas decisiones. Si tú oras con fe, el Señor te va a escuchar. No importa que tú te encuentres en las cuevas de tus temores y tus miedos. Si tu oración nace de un corazón sincero, el Señor escuchará tu oración. No importa que estés en el medio del sufrimiento, que es parte de esta vida. Como una vez escuché, la vida es injusta porque hay gente buena que le pasa cosas malas. Eso es mentira. Hay gente mala que le pasan cosas buenas y gente mala que le pasan cosas malas. Punto. Y por eso hay dolor, hay sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios también te escucha. ¿O merecía Daniel que lo echaran a que unos leones se lo comieran? No. Y yo sé, mis hermanos, que por más fe que él tuviera, él debió tener temor. Hermano, eso es duro. Yo no sé si es lo mismo, pero yo una vez me vi en una situación así. En una casa de una tía mía había un perro grandote, yo no recuerdo la raza, pero un perro que era prácticamente la seguridad de la casa. Y todo el mundo creía que ese perro estaba amarrado. Y a mí me mandaron a buscar algo a un storage abajo y de repente ese perro sale a mi encuentro. Y hermano, yo sabía cómo actuar. Que de hecho, ¿verdad? Gloria a Dios por los Pathfinder, que en el honor de los perros me enseñaron cómo hacer eso. Sí, de verdad. Eso fue lo único que llegó a mi mente, que a mí una vez me dieron el honor de perro y me enseñaron cómo actuar cuando un perro amenaza. Y eso vino a mi mente y yo hice eso. Y yo me quedé frío sin moverme, pero sin expresar nada, porque así pasa con los perros, que si ellos se dan cuenta de que uno le tiene miedo, si se dan cuenta que uno está asustado, atacan. Y eso tiene una razón química, sobre todo. Cuando uno tiene miedo, nuestro cuerpo desprende sustancias que ellos les repelen. Y por eso ellos atacan cuando la gente se asusta. Y yo me quedé así, yo me acordé de eso y me quedé así, sin expresión, sin nada. Logré la frialdad que necesitaba y ese perro me puso las dos patas aquí. Y su cara frente a la mía. Pero no me hizo nada. Ahora, pregúnteme si yo estaba asustado. Sí. Claro que sí. A pesar de que sabía lo que debía hacer. Así que yo no dudo que Daniel experimentara el temor, el miedo. Lo experimentó cuando en el capítulo 2 se dijo que iban a matar a todo el mundo si no le decían el sueño a Nabucodonosor. Debió sentirlo. La clave es, o la diferencia, que su confianza en Dios fue mayor. Y las oraciones que él hizo tuvieron respuesta. Si tú haces como ese niño y le entregas a Dios todo lo que tú tienes, sin importar que no tenga valor, sin importar que sea de cebada tu corazón, sin importar que haya errores en tu pasado, sin importar lo pecador que eres, si tu entrega a Él y si tu búsqueda de Él es sincera, Él escuchará tu oración aunque te encuentres en el vientre de un pez, aunque te encuentres sumergido en las consecuencias de tus malas decisiones. Él escuchará tus oraciones. Aunque te encuentres escondido en el temor o por el temor, Él te escuchará.
no importa las circunstancias, si tu entrega a Él cada vez que oras es honesta, es sincera, y lo es también con tu prójimo, Él también puede escuchar tus oraciones. Y mi reflexión es esa: revise su canasta. Revisa tu canasta en esta noche. ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces? Un pasado del que no estás orgulloso. Una familia que quizás no anda como tú quisieras. La incertidumbre de lo que traerá el mañana. ¿Cómo voy a cumplir con mis compromisos? ¿Dónde estaré en 5 o 10 años? Sin importar lo que haya en tu corazón, sin importar lo que haya en tu canasta, la oración y la entrega que tú haces a través de la oración abre la puerta al poder milagroso de Dios. Sin importar lo que seas en este momento o cómo te sientas, si lo pones en sus manos, Él con eso, que inclusive para ti luzca insignificante, puede hacer milagros. Y es posible que alguno de esos milagros tú los necesites. Entrégale al Señor lo que hay en ti, lo que hay en tu corazón y en tu mente. Confía en Él y verás que Él va a obrar en tu favor. Verás que Él hará como hizo aquí. Hará un gran milagro. Y tú podrás decir, como dijeron las personas que estaban presentes en ese momento, versículo 14. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Tú también podrás ver su gloria. Si le crees lo suficiente como para entregarle tu corazón tal cual está. Él nos dice otra vez en esta noche, venid a mí, trabajados, cargados, sucios, adoloridos, golpeados, tal como están, y yo los haré descansar.